Vilma, un gran placer recibirte. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Estamos a un mes y un cachito de terminar el gobierno de Alberto Fernández, del que fuiste todo el tiempo secretaria legal y técnica. ¿Qué crees que deja como marca tu gobierno? Bueno, a ver, fue un gobierno primero, creo que va a ser recordado como un gobierno que pasó una etapa muy dura de la Argentina, muy difícil. em, un gobierno signado, yo creo que centralmente por la pandemia, fue el gobierno de la pandemia, con todo lo que ello implicó. Eh, Vos sabés que yo me acuerdo de esa época y a veces pienso, no sé ni cómo lo vivimos, porque era la sensación de ahora tenemos una distancia. Pero ese momento era contar los casos y pensar que si pasaba determinada cantidad de casos se podía disparar y se disparaba, se podía saturar el sistema de salud, podían venir la cantidad de muertos, las cosas que se veían en Nueva York, en España, en Italia. Las decisiones a veces sobre la vida y la salud son muy angustiantes, situaciones de muy fronterizas con la fortaleza que hay que tomar, que hay que enfrentar esas cosas, ¿no? Y yo además en la Secretaría Legal y Técnica tenía el desafío de enfrentar y ver todas esas cosas y otorgar normas, darle normatividad dentro de los tratados internacionales de derechos humanos y de la Constitución a medidas que se iban tomando en el mundo, pero que tenemos todos distintas legislaciones. Entonces, cada cosa que se decidía era como un momento muy complejo y había que darle una normativa. Y fue un momento muy angustiante para todos los argentinos y las argentinas, ¿no? Fue un momento muy duro, el gobierno estuvo allí, creo que eso fue, se comió casi la mitad de un gobierno, que venía muy predeterminado además por el endeudamiento externo, números económicos muy complejos que no se pudieron mejorar, o sea, creo que eso también queda en el debe, que la economía no se logró dar respuestas como se esperaba, ¿no? al problema de los ingresos, sobre todo la inflación, que se termina con una inflación mayor a la que se querría, y se tuvo en el medio también la guerra, la pandemia, finalmente la sequía, que se chupó 21.000 millones de dólares, y eso no, en la Argentina hace muy complejo. La falta de dólares de esa dimensión complejiza mucho. A favor tenemos otras cosas. Creo que la conquista del aborto legal para las mujeres en la Argentina después de décadas es histórico, y eso permite también que mejoremos los números de la salud en la maternidad y que las mujeres no se sientan humilladas y obligadas a ir a la clandestinidad a poner en riesgo su salud. Dejamos el gasoducto, que nos va a permitir tener un superávit en las cuentas energéticas de, no sé, alrededor de 7.000 millones de dólares. ¿Qué sé yo? Tenemos los remedios a los jubilados. Creo que hay cosas a favor y cosas en contra. Realmente la obra pública fue muy buena. El tema de la economía golpeó muchísimo y con muchas cosas en contra y seguramente más errores no forzados que los que se debían, con un endeudamiento tan alto, se quedó con una deuda muy grande que, bueno, también es una parte del pasivo, ¿no? De un O sea que gobierno muy difícil. voy a transgredir todos los manuales de periodismo que dicen que nunca hay que calificar al invitado, pero tengo ganas. Yo tengo un enorme respeto personal por vos, admiración intelectual, creo que sos una mujer brillante de la política argentina, sos una mujer honesta, definitivamente, y estas tres condiciones son rarísimas, por lo menos en funciones de tan alta envergadura. Por eso cualquier cosa que diga del gobierno no es personal, lo digo sabiendo ¿Está muy que bien? corresponde la aclaración. Yo siento que la pandemia fue el fin del gobierno de Alberto Fernández con vacunatorio VIP y fiesta de olivos. Perdió el valor de la palabra Alberto Fernández. A ver, fueron dos momentos dificilísimos. ¿Por qué? Porque son momentos de mucha angustia para la gente. Digo, la situación de que de un día para otro estás en tu casa, no podés salir a ganarte la vida, tenés a tus hijos,
pequeños en tu casa, el terror a contagiar, a que contagiaran, a contagiar a una persona. Todos teníamos en nuestra familia una persona inmunosuprimida, una persona muy mayor, con vulnerabilidades. Entonces eran miedos, miedo a estar conviviendo con el miedo a la muerte, con el encierro, con las preocupaciones, con las dificultades económicas. En esa situación realmente es muy importante la confianza en quien toma las medidas. Mira, yo lo vi a Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene sus más y sus menos, como todas las personas, tiene sus aciertos y sus errores, sus virtudes y defectos. Es una persona que trabaja, o sea, se rompió el alma en esa época. Y creo que lo del llamado vacunatorio VIP, pero que sin duda fue alguna gente que no se puso en la cola como nos pusimos todos y se vacunó antes de tiempo, él lo enfrentó rápidamente, hubo un cambio de ministros, independientemente de todo, él dijo, yo tengo que enfrentar una política de salud para la pandemia, necesito como una credibilidad. Y él reaccionó rápido a esto. Yo creo que el tema de la fiesta de Olivos fue otra situación porque lo involucró personalmente, y esto es como todas las cosas. Seguramente todas las personas en algún momento transgredimos, los chicos, eso. Pero la sensación de quien era como el comandante en esto, en una transgresión de esas características, fue muy duro para la ciudadanía. Como contrapartida, a diferencia de otros que pudieron haber transgredido y todo el mundo siguió y pasó, él se tuvo que parar ante 47 millones de argentinos y argentinas a pedir disculpas, a decir me equivoqué, esto no va a volver a suceder, y se puso a disposición de la justicia. Pero creo que en materia de ida y vuelta con la gente, te doy la derecha, fue un momento de mucho quiebre, muy, muy difícil, sí. Sabiéndote respetuosa de la ley y aparte te atrae esta cosa de respetar las instituciones, esta cosa anacrónica, te tengo que decir, Vilma, que somos Sí, poquito lo que creemos a todavía, veces ¿no? es anacrónico, parece, pero no lo es. Claro, bancame la grosería. ¿Puteaste mucho con la foto de Olivos? Yo me amargué mucho. Me amargué mucho porque primero, porque yo lo conozco y lo vi dejar el alma en la época de la... digo, y no solo a él, realmente es muy difícil transmitir lo que fue el gobierno en ese periodo. Era... en cualquier medida que tomaras, vos fíjate, por ejemplo, yo siempre digo, nosotros empezamos había los esenciales, los llamados esenciales, que tenían autorización para salir, producir. Cuando se pusieron los ATP, esa asistencia a las empresas para poder pagar los salarios de los trabajadores y trabajadoras, en ese momento nosotros dijimos, bueno, los esenciales como van a seguir trabajando, no se les da ATP. Claro, a las 2 semanas, a la semana, te venían los de estaciones de servicio y te decían, pero perdón, yo estoy vendiendo el 20% del combustible que antes. Claro, lo que te digo es que todo era ensayo, error, cambio, ir a ver, los países funcionan distinto, con legislaciones distintas. Yo me comí la legislación de los países más increíbles que puedas pensar y todo eran desafíos. Hemos hecho jornadas de 17 horas. Hemos hecho jornadas de 17 horas. Me acuerdo con Cecilia Todesca, trabajando, pero días y días de corrido. Bueno, esto fue como que fue un manchón que uno dice, no debió pasar porque era muy importante esa confianza para poder implementar políticas. Las cosas pasan independientemente de lo que uno quiera, las cosas como son. Me pareció muy bien que el presidente pidiera disculpas genuinas ante todo el pueblo argentino. Digo, hay que pararse frente a 47 millones de personas. Continuó y sí, fue un momento muy difícil. La sensación no fue putear, fue sentir que fue un golpe muy, muy duro y que no debió ocurrir. Para cerrar un poco ese episodio, hoy podemos decir noviembre 2023, ¿qué pasó con Pfizer? ¿Te acuerdas que había versiones de no se trae porque piden los hielos o no me acuerdo qué cosa pedía? Sí, se puede saber. A ver, ¿qué pasó? Yo estuve involucrada en la negociación no del contrato con Pfizer, sino, viste esto que decían, con la ley de vacunas que tenemos,
Pfizer no vende. A ver, vamos a acordarnos cómo fue esto. Nosotros sacamos una ley para poder comprar vacunas. Claro. ¿Por qué? Porque el sistema de compras del Estado tiene un montón de pasos que no tenés ninguna posibilidad, porque Estábamos es hoy hasta y hoy, si no, hasta hoy, te claro. la sacan de al lado porque no había vacunas para todo el mundo. Entonces se necesitaba un sistema de compras. El Congreso dictó una ley. En esa ley, ¿te acordás que decía si se hacían cargo de la negligencia, la palabra negligencia? Bueno, allí me pidió en su momento a mí Ginés que me metiera en el asunto a ver si podía ayudar. Contra todo lo que se dijo, Ginés quería a toda costa comprar las vacunas de Pfizer. ¿Por qué? Porque son muy buenas, porque históricamente Pfizer es un proveedor de la Argentina en montones de temas de salud. Y yo tuve reunión, pero además lo digo porque está asentado entre las reuniones que tenemos los funcionarios y funcionarias, que las hacemos públicas. Yo tuve reunión donde además intervino gente de mi equipo, intervino la Procuración del Tesoro, intervino gente de Pfizer Argentina. Y fue una reunión difícil. Ellos decían que en el marco de esa ley no era solo la palabra negligencia, que había que cambiar todo, uno sentía que no había negocio. Mira, yo estuve muchos años, vos te acordás, en la actividad privada. Yo he negociado muchas cosas. En la actividad privada en los negocios de las empresas uno va. En las negociaciones uno se da cuenta si el otro quiere un negocio o no. Después puedes discutir plazos, tasa, un poquito más, un poco menos de monto, pero sabés si hay negocio. Ahí ¿hay posibilidad de comprar? En ese momento no. Pero esto es mi opinión. Yo creo que Pfizer en ese momento no tenía, pero es mi creencia, no tenía producción para vender, no suficiente, le estaba proveyendo a Estados Unidos, Alemania, Canadá, Israel. Y yo creo que nos hicieron tan difícil, porque era imposible, digo, lo que planteaba en ese momento, no, ahí sí, no puedo decir porque había cláusulas de confidencialidad que yo como funcionaria Tenés que respetar. Debo respetar. Pero lo que pedían de modificaciones era realmente muy difícil. Yo igual seguí encontrándome, pasando cada 20 días. Pocos meses después me dicen, vamos a tener una conversación con Pfizer global, internacional. Y ahí me di cuenta que podía haber negocio. Que fue, al poco tiempo, modificamos por DNU la ley de vacunas y compramos. ¿Por qué? Porque necesitábamos además la vacuna pediátrica. Nosotros estábamos desesperados porque Pfizer era la única vacuna que se había probado y aceptado para niños y niñas y adolescentes. Entonces, una vez que eso se aprobó, que se te muriera un niño o una niña de COVID por no haber podido conseguir Pfizer era terrible. Entonces, en ese momento ya habían escalado la producción. Nosotros nos sentamos, morigeraron muchísimo los pedidos, nosotros hicimos un DNU, se llegó a una negociación y después el Ministerio hizo el contrato ya de compra, pero ¿te acordás que en ese momento nosotros dictamos un DNU modificando la ley de vacunas? Ahí pudimos, pero yo estuve en la negociación, con toda sinceridad, yo sentí que en ese momento, que creo fue abril, habrá sido, sentí que ahí había posibilidad de comprar. Me parece que ellos habían escalado la producción, que no era lo mismo que en diciembre. Podían abastecer. Después se han dicho muchas cosas, pero no fue lo que yo viví las veces que yo me encontré con la gente de Pfizer. De lo que pudieron que además hacer, es una excelente vacuna. de lo que pudieron hacer o de lo que no pudieron hacer, ¿cuánto de responsabilidad es la tensión entre Cristina y Alberto? Yo no sé cuánto es la responsabilidad. Eso no lo podría decir. Yo creo que siempre que se gobierna, cuando se está en el gobierno, uno está administrando fondos públicos, está tomando decisiones sobre el bienestar de los argentinos y argentinas, de toda la gente. Cada decisión impacta muchísimo. O sea, el Estado es una cosa muy importante en cada momento de la vida de la gente. Uno a veces no se da cuenta, pero uno dice, bueno, las cosas andan mal, y es cierto, hay muchas cosas que andan mal y se necesita un Estado eficiente, pero hay un montón de lugares donde el Estado está. Y yo creo que las dificultades que hay en una coalición necesariamente deben tramitarse de una manera con menor estrépito.
porque dificulta mucho la acción de cualquier gobierno. eh, las, los roces, las dificultades, los cuestionamientos, las incomprensiones, los reclamos con más estrépito público, ¿no? Dicho esto, esto sucedió y ya sucedió en momentos muy difíciles. Creo que por eso es también muy importante plantear por qué uno, vos sabés que yo no vengo del sector de Sergio Massa, yo nunca fui del Frente Renovador, de hecho yo vengo de un sector más progresista, nunca me vi identificada con muchas de las cuestiones, con algunas posiciones de Sergio, pero creo que es un gran candidato para esta época de la Argentina. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque es una persona con muchísima capacidad para sobrevolar internas, muchísima. En las peores y en las mejores circunstancias, el tipo no jugó a la situación del estrépito en la interna, sino que al revés, ayudó a poder lograr que esto funcionara un poco mejor. Y creo que eso es vital. Y del mismo modo, creo que esa capacidad de diálogo que tiene Sergio es una persona que, por haber sido presidente de la Cámara, por los roles que tuvo en su momento en ANSES y demás, es una persona que no es el que dice, yo con este no tengo que hablar, este que se vaya. Es un tipo que tiene una enorme capacidad de Eso es aún Cristina, con gente que ha tenido eso es Cristina, problemas. ¿no? Con este no puedo hablar, que se vaya este, los funcionarios que no funcionan. Cristina ha llamado muchas veces al diálogo, pero a veces ha sido más dificultosa para ello. Es probablemente una persona con posiciones más duras en esas cosas. Pero cada uno también con su forma de hacer política. Es la vicepresidenta de la Nación y yo en eso no califico. Lo que sí creo es que es muy importante en esta etapa de la Argentina terminemos con esta grieta que le hizo un daño descomunal a la Argentina. Total. Pero a mí hay una frase que me gusta decir. En las democracias, el diálogo parlamentario, los acuerdos, es como el mejor mecanismo. Si yo me junto con los que piensan como yo, somos un poquito. A veces muy poquito, otro un poquito más grande, pero al final del día siempre son poquitos. O sea, si no tenés capacidad de acordar, hablar, dialogar, decir, bueno, esto no, pero esto sí, no, esto no quiero entregar. Bueno, mira, pero este pedacito. Eso es Si política, no, eso es la política, básico. ¿No? Pero ¿vos te pensás que hubiésemos sacado, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario si no hubiésemos sido Me consta porque vos fuiste la autora, vale la pena ya que lo trajiste, vos sos la verdadera autora del primer proyecto de matrimonio igualitario que, modificado, es hoy ley para todos y todas, para que podamos tenerlo. Pero no es que fuiste con tu proyecto y dijiste, ¿es esto o me voy a mi casa? Hubo que consensuar. Hubo que trabajar y hubo que acordar. Y me acuerdo que venía gente de la coalición cívica y decía, agrega este párrafo, y uno decía, no, pero yo... Y estaba bien ese párrafo. Después, al final del día, uno decía, era valioso ese párrafo. Y claro, y era también tratar de explicar, pero digo, yo me sentaba con cada proyecto para hablar pero con gente que piensa distinto, que piensa igual, que piensa más o menos, que está en las antípodas de muchas cosas, pero que en esto nos podemos poner de acuerdo. Digo, vos fíjate, yo si tengo que recordar, me acuerdo, por ejemplo, de Luis Majul, que estaba presente bancando la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Sin embargo, en otras cosas yo debo estar en las antípodas del pensamiento de Luis Majul, seguramente. Pero él, en matrimonio igualitario, bancó y bancó muy bien, y bancó mucho. Si uno no tiene esa capacidad de ir a buscar los acuerdos, los encuentros, la palabra de las personas que pueden ayudar a que lleguemos a un buen camino, es como que achicamos la democracia. Yo creo que la grieta hizo eso. Nos achicó los instrumentos de la democracia. Ahora, tenés claro que una de las autoras de la letra y música de la grieta es tu vicepresidenta. Yo lo que tengo claro es que me gusta decirlo es que la grieta a veces se alimenta de distintos lugares. Y lo que creo es que si algo tenemos que hacer en estas cosas, acabemos con esto. Y yo creo que en eso
Sergio tiene algo a favor, no está diciendo porque vos hiciste, porque vos la... Creo que terminar significa terminar, significa dialogar, significa ponernos de acuerdo. Yo digo, me acuerdo cuando discutimos aborto legal. En eso el presidente fue muy generoso y tuvo una confianza muy grande en las mujeres de su gabinete, y a mí me otorgó la posibilidad de coordinar la comisión de redacción y después de poder negociar acuerdos para la aprobación. Y había que dialogar con gobernadores, con diputados, senadores, senadoras, y yo creo que nunca tomé tantos cafés y almorcé tanto con gente tan diversa políticamente, ¿no? Y a veces hemos hecho también como relaciones de mucha confianza, porque yo tenía que confiar en que una mujer del PRO que venía a pelear por nuestro proyecto, por el proyecto de las mujeres además, que era el aborto legal, me estaba dando información valiosa, no para hacerme pisar el palito, sino para que saliera la ley. Y lo mismo yo. Como después en otras cosas discutimos, pero esta posibilidad de, en un país que tiene tantos problemas, que tiene problemas de bimonetarismo, de falta de dólares, de dificultades institucionales, obturar la posibilidad de ponernos de acuerdo en algunas cosas. En otras vamos a ir a pelear, y en las democracias también se discute, se levanta la mano en el Congreso y gana el que gana. Obvio. Las cosas, y se va a votar, se ponen los votos, se cuentan. Y el que tiene más votos gobierna. De eso se trata la democracia. Última de Cristina. ¿Cómo se sostiene un gobierno que no habla el presidente con su vice? Bueno, a ver, primero vamos a ubicar los roles. La vicepresidenta, además de ser vicepresidenta, es un referente muy importante de un sector muy importante de la política argentina. Las cosas como son, es una líder muy importante de un sector de la Argentina y forma parte de la coalición de gobierno. Motivo por el cual, además, la nominación de Alberto Fernández como presidente de la Nación había sido una decisión de la vicepresidenta. Yo creo que esto dificultó mucho cuando el diálogo entre ellos se hizo difícil, la comprensión o la discusión o las distintas miradas u opiniones se complicó. Pero bueno, las cosas como son, lo que sucedió, sucedió. Digo, y yo no voy a entrar, pero de ninguna manera a repartir culpas. Creo que esto al final del día no debió pasar. Creo que, por ejemplo, a diferencia de eso, la nominación de Sergio Massa como candidato fue mucho más plural. De alguna manera intervinieron gobernadores, los distintos sectores de la coalición, CGT. Había como una mayor participación, muchísimo más plural, muchísimo más colectiva. Entonces, si era buscar una unidad y no ir a una interna dura, la persona de consenso fue Sergio Massa. Te digo, fue para mí también. Digo, si vos me decís, capaz que no era mi primera o mi segunda opción. Pero es Sergio Massa y era la opción que nos representaba de alguna manera a todos en este momento. Esa decisión colectiva también lo pone a él de una manera distinta frente a un gobierno donde él puede decir, empieza una nueva etapa y es mi gobierno. No es chisme personal, es curiosidad, porque sé de la prevención de la doctora Kirchner respecto de vos, particularmente. Eras una de las funcionarias que no funcionaban en aquella carta. Entra por ahí caminando Cristina, ¿qué le decís? No, primero, dos cosas. Yo nunca me sentí interpelada por el comentario de funcionarios que no funcionan. Yo puedo haber tenido miradas distintas y seguramente desencuentros, y siempre he sido muy respetuosa y he cuidado la figura vicepresidencial, pues soy secretaria legal y técnica de la presidencia, claro, pero de todo un gobierno. O sea, entonces yo tengo que tener los mismos cuidados que siempre he tenido y he sido respetuosa, cuidadosa y demás. Y no tengo la impresión de que la vicepresidenta me haya interpelado a mí con el de funcionarios que no funcionan, ni siquiera tengo la impresión de que ella tenga una mala opinión técnica mía. Creo que en todo caso no te perdona el libro. Bueno,
pero en todo caso se habrá tenido miradas distintas. Es la vicepresidenta de la Nación y para mí ese es el punto final, motivo por el cual le diría un gusto saludarte. Y nada más porque es la vicepresidenta de la Nación y para mí va a ser la vicepresidenta de la Nación de mi gobierno hasta el último día y yo la voy a defender en el sentido institucional, digamos, que es lo que me corresponde, hasta el último día de mandato. De vacaciones juntas no se van. Yo no vacaciono con nadie que no sea con mis amigas y mi familia, por suerte. Dame tu opinión de este episodio de hoy, de la aparición de estas investigaciones ilegales, el espionaje ilegal, Zanquetta, Fabián Rodríguez, Conu, y algo, porque resuena mucho con el primer discurso en la Asamblea del presidente de los sótanos. ¿Sigue bien? Dame tu opinión. No, ya te digo que no. Sótanos de la democracia manejados por los gobiernos de ninguna manera. Si algo hizo este gobierno, podrá tener una lista de deudas, cosas que no se hicieron bien. Si algo hizo este gobierno fue que en la AFI no hubiera una orden o decisión de gobierno para espiar a nadie. A nadie. Eso jamás. Pero si algo no solo porque no pasó por mí, porque nunca ni escuché ni vi en la estructura, en el espíritu del presidente. ¿Qué debe haber? Pero no lo dudo. Es como en cualquier caso en la AFI, que debe haber gente suelta que se arma estructuras por afuera, seguro. Y si vos ves de lo que leí, que el recorte. Es que espiaban propios, ajenos, kirchneristas, gente puesta por Alberto Fernández, a vos, al vecino de la esquina, a políticos de todas las fuerzas. Digo, me da la impresión que era gente que se agenciaba una actividad paralela y paraestatal, totalmente paraestatal, de ninguna manera agenciada por gobierno. Digamos, esto marca una diferencia muy grande, porque si algo no tuvo Alberto Fernández fue una sospecha de haber mandado espiar a nadie. No así otros gobiernos, ¿no? Sí, no así otros gobiernos. Macri, discusión, causa abierta que nunca terminan, por cierto. La verdad es que podés decir un montón de cosas del gobierno de Alberto Fernández. Justo esa me parece que no. No, pero te lo pregunto porque ahí aparece involucrado un funcionario de la Cámpora, Rodríguez, con frondosas conversaciones con un diputado del kirchnerismo, Tailiade. ¿Te genera algún tipo de comentario? No, mira, al diputado lo conozco, a la otra persona no sé si la conozco, no la tengo como presente. Yo estoy en un área de gobierno donde es la actividad presidencial lo que pasa por mí. Todo lo que firma el presidente yo lo tengo que mirar antes. Y por lo tanto, mis conversaciones en el ámbito de presidencia son las grandes decisiones del gobierno. Digo, si hay algo que nunca estuvo presente fue otra cosa que transparentar AFI, sacar los fondos reservados al mínimo de AFI, blanquear la estructura de AFI. Se presentó la ley para modificar y esto convertirlo en ley. Digo, nunca hubo nada de eso. Después, por abajo, ¿qué sucede en la oscuridad? Viste que en las democracias siempre hay algunas zonitas oscuras. Claro. Ya es otro cantar. Pero como gobierno, no, claramente no. Definime a Javier Milei. Ay, yo no lo puedo definir, porque no soy muy amiga de calificar, pero te voy a decir lo que me produce a mí. Yo lo conozco a Javier Milei, o sea que yo trabajé en Corporación América 7 años, él estaba allí, yo igualmente no me voy a referir al conocimiento personal porque lo importante al final del día es lo que propone o dice a los argentinos y argentinas, ¿no? Entonces, como dirigente, como esta persona titular de La Libertad Avanza, lo primero que te diría es que a mí me infunde un primer temor, que es como mujer. Ahí a mí me genera algo. Yo lo he visto muy violento con las mujeres en general que lo han entrevistado, con insultos muy fuera de lugar. Yo no soy de las personas que creo que en la política sea necesario insultarse para tener razón. Mira, estoy muy lejos de eso. En mi vida no me habrán encontrado insultando a gente en el debate público. No quiero eso para mi Argentina, además. Y es un hombre que en general tiene una cosa de violencia muy grande con las mujeres.
Entonces, de gritarles brutas, ignorante, burra, te voy a humillar en público. Los insultos al Papa, para mí eso fue muy... Yo, sabés que no soy creyente, pero el Papa es la autoridad eclesiástica de la religión católica, que es mayoritaria en la Argentina, y es una figura muy querida para los argentinos y argentinas. Y fue vergonzantemente insultado, un hombre que no tiene capacidad de medir lo que impactan los insultos, lo que le ha dicho a Alfonsín. Después puede ser radical, no es otra discusión. Pero Alfonsín, para los argentinos y argentinas, es la imagen de la recuperación democrática. Es el hombre que puso al juicio a los 9 comandantes de las juntas militares y que nos permitió ingresar en esto que identitariamente es tan importante para Argentina, de memoria, verdad y justicia, de decir nunca más al terrorismo de Estado. Es un hombre que cuando le preguntaron, de Javier Milei estamos hablando, ¿no? Le preguntaron si él creía en la democracia, empezó, bueno, no sé qué, si conoces la teoría de Arrow. No, te pregunto si... Creo que fue Luciana Geuna, una colega tuya. Y Rosarina. Que, mira vos, que le pregunta, no, pero es muy claro, es sí o no. O sea, ¿cree en el sistema democrático? ¿Le parece importante el sistema democrático o no? No contestó. A mí me genera un pánico. Yo viví la dictadura. Yo tengo una prima hermana desaparecida. A mí, tengo amigos, compañeros. Una compañera del colegio de 14 años secuestraron y nunca más apareció. Entonces, mi sensación cuando lo escucho sin poder condenar el terrorismo de Estado y hablar de excesos como habló Macera, y cuando dice las fuerzas del Estado, vamos a ser el terrorismo de Estado, no eran las fuerzas. Había gente, yo soy de España, creo, se tomaban una acción guerrillera, pero señores, detengan, juzguen, pongan, es básico en cualquier democracia. Sistema italiano. Secuestrar, torturar, tirar a la gente al río, robarles bebés. Es como, es algo tan oscuro que nos pasó que uno no quiere ni pensar en que los hijos, los nietos, las nuevas generaciones pueden siquiera pensar una cosa así. Entonces, para los que sí lo vivimos, a mí a veces me cuesta también transmitírselo a mis hijos. Yo no quiero, me da mucho temor de una persona que no puede condenar al terrorismo de Estado y no puede decir, yo abrazo la democracia, la quiero hacer mejor, quiero cambiar lo que no anda bien, pero la democracia siempre. Que no pueda decir esto es tremendo. Después ya viene todo lo demás, ¿no? Que es, nosotros hablábamos recién, ahí debe haber, si algo sabemos que hay, es un problema, una situación económica muy difícil por ingresos, muy difícil por la inflación, son desafíos muy importantes. No sé, yo hasta acá lo que escucho es discusiones sobre venta de órganos. Entonces uno dice, no es venta, es un mercado, no es un mercado, es una transacción. Miren, no sé, nosotros tenemos el Incucay, donde la gente se anota, espera. Es un sistema estatal que funciona muy bien. Yo leí, antes de venir, estuve repasando la plataforma del señor titular de La Libertad Avanza. Y habla realmente de la privatización de la salud y de la educación, que hay que pagársela. Y yo sigo pensando que quiero que cualquier persona, aun cuando no pueda pagar la tienda en un hospital, ¿tenemos que mejorar los hospitales? Sí. ¿Tenemos deuda con la salud pública? Sí. Ahora, que la gente que no pueda pagar un tratamiento, no pueda pagar un día de internación que salen fortunas, te tienen que operar y tenés que pagar días de internación, sale fortunas. Dejar a la ciudadanía inerme. A mí me cuesta mucho calificar a este señor, porque es como que me horrorizo las cosas que le voy escuchando decir. No es que uno opina más o menos, está más de acuerdo, no estoy en nada de acuerdo. Hay alguna gente que yo escucho del PRO, que no estoy muy de acuerdo, pero no me provoca este horror. Esto me provoca horror. Milei te provoca horror. Sí, claro. Ahora Yo lo escuché decir que las escuelas de pocos alumnos y alumnas en el interior, dice, bueno, entonces si no tienen demanda de alumnos deberán cerrar.
Vamos, los chicos de nuestro interior profundo, que a veces llegan, a veces recorriendo kilómetros, 9, 10 pibes a una escuela rural, las van a cerrar. ¿Pero qué Vilma, es eso? En cuanto este discurso, que ha pregnado en un 30% cuanto menos Sí. de los votos, tiene que ver con 200% de inflación, inseguridad jamás abordada, y es más, con posiciones distintas, desde no estigmatizar a los delincuentes o mano dura, desocupación, sueldos para los que lo tienen que... Hoy se crea un empleo que está por debajo de la pobreza, un endeudamiento. ¿En cuánto ustedes tuvieron que ver en el... Ustedes te lo digo Sí, el figuradamente, gobierno, porque sí, vos no... sí, sí. ¿En cuánto tu gobierno, que creo que fracasó económica, social y seguridad, permite que aparezca el discurso de Milei? A ver, vamos a ir por partes. Primero, creo que estos fenómenos de ultraderecha, una ultraderecha desbocada, brutal, de insulto, de descalificación. Mirá, nos pasamos todos los últimos años hablando de la necesidad del diálogo. Yo lo escuchaba, periodista, pero todos diciendo que la importancia del diálogo, le reclamaban al kirchnerismo la necesidad del diálogo, a los distintos sectores del peronismo la necesidad de diálogo. El que no quiere ni te habla de ningún diálogo es el señor Javier Milei. O sea, el primer punto es que te obtura los mecanismos democráticos. Creo que primero se inscribe en un fenómeno internacional que surge en distintos países. Los fenómenos de Vox y muchos otros. Alternativa por Alemania, Meloni... No vamos a seguir. Claro. Hay un montón que es también una situación de época que, esto es a mi juicio y es personal y no hago cargo a nadie de mi comentario, creo que tiene que ver también con un capitalismo muy salvaje que va cada vez más concentrando las riquezas y el poder y deja inermes a grandes cantidades de gente, ¿no? Si además uno agrega la dificultad de acceso al mundo tecnológico y demás, se generan situaciones de mucha pérdida de futuro. Yo creo que la sensación de desesperanza, de no ver futuro adelante, más dificultades económicas, en un país donde somos bimonetaristas, tenemos falta de dólares, han pasado las cosas que pasaron, más los errores propios seguramente del gobierno, yo creo que generan un caldo de cultivo para que estas cosas aparezcan. ¿Tenemos empleo? ¿Hemos mejorado la situación de empleo? Sí, pero son empleos con ingresos bajos. Entonces nosotros necesitamos mejorar, yo creo que es una de las cosas importantes que Sergio Massa ha puesto en la agenda, que es mejorar el ingreso de la gente. Es una de las deudas más importantes. Disminuir pobreza, mejorar el ingreso de la gente, bajar inflación. Ahora, para hacer todo esto, necesitamos acuerdos y diálogo, pero realmente, no el diálogo de nos juntamos, hacemos la foto, no, acuerdos reales y concretos de planes de estabilización, de saber por dónde vamos, cómo va a funcionar el federalismo con esto, cómo vamos a mover algunas variables y estabilizar la macroeconomía. Y precisamente este hombre, si algo no tiene, es capacidad de diálogo. Entonces, a mí me genera una sensación de, más todo lo que te viene a vender, que con los órganos, la misoginia, el desprecio a la vulnerabilidad. Para mí una de las cosas que más me impactó fue que votó en contra de la ley de cardiopatías genéticas. Eso significaba que el Estado te provee la posibilidad de hacerle el estudio de si tu bebé tiene una cardiopatía genética. Porque si se detecta al momento de nacer, se puede tratar y no se muere. No, porque, por Dios, no lo digo yo, lo dijo él, no cero de campaña del miedo, lo dijo. El Estado no se tiene que meter ahí, es un gasto que el Estado no tiene que hacer. O sea que considera que si no te lo puedes pagar, tu hijo se tiene que morir. Yo no quiero esa Argentina. ¿Te queda cómodo que un integrante de tu gobierno diga, este no es mi gobierno, hablo de Massa? No, yo lo he escuchado a Sergio. Él no dice esto no es mi gobierno como si fuera externo. Él lo que dice es, en este gobierno no he tomado yo las decisiones, no he sido yo el que no está acá. Hace un año y medio gobierna él. Sí, no gobierna él, no. Eso te aseguro que no.
te aseguro que no. No. Sergio ha tenido la imagen pública y ha sido el protagonista principal de esta campaña y se han corrido de alguna manera de la presencia pública muy fuertemente la vicepresidenta Cristina y el presidente Alberto Fernández en la palabra pública. Alberto Fernández sigue la gestión todos los días. El que decide la firma es Alberto Fernández. Digo, no, decide la firma él. Y yo en eso digo, soy claro. Testimonio claro porque la firma pasa por mí. Entonces, pero digo, la firma. La no decisión solo, de fondo lo no, toma. pero ¿cómo yo voy a decir esto o lo manda? Yo todo lo hablo con el presidente. El presidente tiene perfecto control y lo que el presidente no va a aceptar ni a coincidir de ninguna manera sale, ¿no? Y esas cosas hablan previamente, no es así. Lo que sí me parece muy importante y me parece central es que Sergio Massa sea la imagen que sea el protagonista en esta campaña. Pero los negó. Y está muy bien. Los negó. No, yo tampoco soy creyente, así que no sé citar el Evangelio. Pero, 3 veces antes que cante el gallo los negó. Pero no, pero es que está bien, es que no es es cierto que esto es el gobierno de Alberto Fernández. Es incuestionable. ¿Y el de Massa? ¿Y el de Agustín? Bueno, de alguna manera sí. Y el de el de Cristina, el de la Cámpora, claro, de los gremios, el de los movimientos sociales. De Guado de Pedro, de Victoria Tolosa Paz. Sí, porque eso es el equipo. Pero yo me parece muy bien lo que dice Sergio. Y yo en eso coincido, porque él dice, yo voy a elegir mi gabinete. Ahora empieza una nueva etapa, es una etapa que se va a asignar por la Unidad Nacional, porque voy a convocar a los mejores del lugar en el que se esté. Alberto Fernández no tuvo posibilidad de convocar a los mejores del lugar en el que se estuviera. Alberto Fernández estaba designado de una determinada manera, con condicionamientos muy fuertes, del endeudamiento brutal de Macri, que dejó en situación insostenible la deuda, más todas las condiciones que vinieron Interna. y los errores propios. Tenemos de todo un poquito. Yo creo que Sergio Massa empieza otra etapa, totalmente nueva, donde él lo aclara. Yo acá llegué y es cierto, él llegó en un momento muy duro. Había una renuncia del exministro Guzmán, inesperada, medio, ¿no?, que dejó una situación muy difícil, un gobierno con dificultades en su coalición, donde la situación económica era muy compleja y si no conseguías algún ministro o ministra que diera fortaleza o credibilidad, te podías encontrar una situación complejísima. Y en ese momento él no era candidato, ni siquiera era posible candidato. Y era todo para perder porque era una situación muy compleja la de la Argentina. Y él se la jugó. Y él vino y puso la cara y puso la cabeza y le vino encima. Yo alguna vez se lo he dicho, digo, la mala suerte de este señor, porque si hubiese tenido los 21.000 millones de dólares que la sequía le sacó, podría haber maniobrado Vilma, muy bien este año. Asumió con el dólar 300 hasta 1.000. Sí. La inflación se va al 200%. No, yo, a ver, primero el 200 no se va. Primero pero no importa. siento a veces que hay que agradecerle a Massa no. la voracidad que tenía por llegar a donde llegó. No, yo le agradezco, no es la voracidad. De verdad creo que plantear que en la Argentina no te determina tener vencimientos de dólares de casi 13.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y menos 21.000 millones de dólares de sequía, ese número de falta de dólares en esta Argentina la hace inviable. Que lo haya maniobrado, que haya podido además haber dado, porque es cierto que efectivamente la falta de dólares te genera inmediatamente inflación en la Argentina, que haya podido ir compensando ingresos, que haya podido compensar jubilaciones, que haya tomado medidas para ir llevando esta situación y que lleguemos al 10 de diciembre. Después de todo lo que pasó en unidad, también habla del consenso que genera Sergio Massa frente no solo a toda la coalición, sino en su capacidad de diálogo, en esta sensación de sentir, empieza una nueva etapa. Te lo dicen los gobernadores, te lo dice la CGT, te lo dicen todos los grandes actores sociales y económicos. Sergio Massa no es la persona que va a venir condicionado y predeterminado con dificultades. Va a ser una persona que se va a plantar y va a designar a su gabinete. Sí, yo creo que tiene un gran condicionamiento indubitable. ¿Quién es
¿El del que barre los ñoques de la cámpora, el que se alía con la cámpora? ¿El de la UCD o el progresismo? Al que integra un gobierno que equipara, y no quiero dejar de pasar esto, el ataque, la masacre de Hamás con la respuesta de Israel, o el que dice que le parece una vergüenza la... No, bueno, primero, ¿cuál es creo Massa? que él, no, creo que Sergio fue muy claro en la posición en el ámbito de la política exterior, pero aún así además creo que tiene que ser respetuoso de las decisiones de gobierno. Él va a iniciar su gobierno y cuando inicie su gobierno toma sus decisiones. El comunicado de Cancillería. No, no, bueno. Dijo el domingo, acá. Sí, Dijo, me parece horrible el comunicado. Bueno, está bien, pero por ¿Te eso puedo te preguntar digo, tu opinión? pero es lo que te estoy... No, yo soy funcionaria del gobierno de la presidencia. No soy candidata. Yo no tengo... ¿Sabés que siempre cuestioné mucho a la gente que siendo funcionaria del gobierno se pone a ser opinóloga de a mí esto no me parece bien? Eso no se hace. Ese es Yo Massa. tengo que decirlo, Ese es Massa. lo digo... No, Sergio es candidato. Pero Sergio, digo, no, pero Sergio es candidato. pero Sergio tiene está... su jefe de gabinete, No, vice, pero- y él candidato y ministro de Economía, y dice que le parece horrible la No, Cancillería. pero Es raro. Sergio es un candidato a presidente que está peleando el futuro de la Argentina en adelante. ¿Y qué piensa? Y Pues ya está sé, dando, pregúntale a él, y me va está a dando decir su vos. opinión y dijo que no le parecía bien. Y me parece que está bien que lo haga. Digo, que está bien que él dé su opinión genuina de lo que él va a hacer. Él ya está diciendo, en mi gobierno la política exterior va a ir de este modo. Bueno, es su opinión y está muy bien porque es un candidato que tiene que decir lo que va a hacer. Le creemos porque integra un gobierno que va para el otro lado. No, mira, claro que sí que le creemos, pero además porque yo creo que esto que vos decís, era el que va a barrer los ñoquis de la cámpora, es el que no. Yo creo que Sergio lo que tiene es una capacidad de hacer política que es muy importante para gobernar. Creo que la gente que es brutal, mucho más intransigente y dice que yo, a veces le falta esta posibilidad de ir a hablar inclusive con aquellos con los cuales no estás de acuerdo, con los cuales no te llevas bien, con los cuales te hicieron una perrería y tenés que decir, dejemos la perrería al lado porque me tengo que poner de acuerdo. Pero vos también, pero yo te conozco hace mucho tiempo y vos sostenés los valores esenciales siempre. Pero yo no sería candidata a presidenta. Yo ni siquiera fui candidata en esta cosa. A veces, si vos me decís cuál es mi mayor problema, es que no he sido ambiciosa en la política, no me pasa. Pero necesitamos un presidente que tenga la ambición de llegar y de hacer las cosas bien. Y Sergio tiene esa fuerza, esa cosa de decir yo a este lugar voy a llegar y voy a hacer esto, y voy a hacer, y si el que se me meta lo voy a sacar, pero voy a ir allá. Eso lo tiene y es muy importante para gobernar, porque te hacen trapisondas de todos lados, te meten palos de todos lados, te vienen a apretar y a exigir y a veces a extorsionar con medidas. El Estado es muchísimo más complejo de lo que uno cree. Y a veces uno que es muy interesante escucharlo en eso al economista Álvarez Agis. Él dice, yo iba a llegar al Estado y decía, voy a tener una botonera así. Dice, voy a poder hacerlo. Entonces, ¿querés apretar el botón? Y dice, no, mira, porque en esto tenemos un problema, porque la Cámara de Comercio, no sé, ajá, bueno, entonces voy a apretar esto. No, porque las retenciones son de izquierda. Bueno, las tarifas son de derecho. Entonces, si no, los movimientos sociales, voy a apretar esto, no, los sindicatos, no, este sector de... Entonces, al final te quedan 3 botones, que tocas uno solo, 2, y no provocas el efecto que tenés. Cuando vos, los gobiernos que empiezan a debilitarse políticamente, yo creo que el gobierno sufrió eso, sobre todo con todo lo que fue el proceso de la pandemia. Pensá que en el primer año de pandemia caímos 11 puntos el PBI. Para Argentina es infinito. Se recuperaron al año siguiente, pero no así los ingresos. Entonces, quedás en una situación de vulnerabilidad muy alta. Si además tu coalición no está funcionando bien, por los errores que fueron, del presidente, de quien fuere. No entro a hacer eso. Digo, a medida que se debilita el poder político de un gobierno, tenés menos posibilidad de tomar decisiones. Yo creo que si algo tiene Sergio Massa, es esa capacidad de decir, la candidatura la gané por un consenso grande de la política, soy yo, y aclaro, y lo voy a decir yo, y voy a convocar a los que yo creo que son los mejores, y voy a dialogar con todos los sectores, y voy a hacer un gobierno de unidad nacional, porque no hay forma de gobernar más con la... parcialidad, con lo tuyo. Con esta grieta que nos Total. arruinó. Ahora, sí. te cierro eso y lo voy. que sea. Lo que sí me parece, además,
es que después a uno le podrá gustar más o menos, Sergio. Yo soy consciente de que hay algunas cosas que tengo mis diferencias con Sergio, él lo sabe. Pero estamos en un balotaje. Y el balotaje en un sistema político es lo que permite decir, mira, esto no. Entonces, no, el que me gustaba, a lo mejor yo lo voté en la primera. Digo, no yo te imaginas, voté a Sergio Massa, pero lo que quiero decir para cualquier persona claro. que nos mira, capaz que votó en la primera opción a la que más le gustaba y después ya un Schiaretti, una Bien Bregman, una Patricia Bullrich. Y llega a la segunda y ahí ya no es el que me gusta, ya llegaron dos que no me gustaban, por eso no los voté. Pero esa persona, cuando va a tomar la decisión, en definitiva lo que va a saber es, hay algo que me parece espantoso. No. Y yo ahí quiero decirte que el titular de la Libertad Avanza para mí es una amenaza. Es una amenaza a nuestro sistema de vida, a nuestros valores, a la concepción democrática de que no tiene que haber terrorismo de Estado y que sí amamos la democracia, lo decimos en castellano, sí amamos la democracia. Que no quiero discutir venta de órganos, no quiero discutir mercado de opciones, no quiero rediscutir aborto legal, no quiero rediscutir matrimonio igualitario, no quiero que me digan que por la orientación sexual uno parece un piojoso o parece lindo. Somos todas personas que tenemos en nuestra maravillosa capacidad de decidir y me considero en eso mucho más liberal que ellos, que tienen algo muy totalitario ahí. Es que alguna vez tendríamos que, cuando seamos grandes y tengamos un programa de hablar de cosas sin demasiado tema, deberíamos discutir, ¿no?, el concepto del liberalismo, que no es solo económico, hay que entender, digamos, ¿no? Pero bueno, me quedan 4 minutos real. Y hay dos temas que no quiero dejar de preguntarte. Uno, siento que el gobierno equiparó a Hamás con Israel. No tengo esa impresión, pero en todo caso ahí voy a ser muy cuidadosa. Yo soy secretaria legal y técnica y hoy soy funcionaria del gobierno. Y en eso voy a ser muy cuidadosa porque cualquier palabra fuera de lugar que uno diga cuando las cancillerías hablan, puedo crear un problema internacional. Entonces, disculpas, es el gobierno, yo soy la secretaria, te voy a dar explicación de cualquier cosa legal que me pidas. Pero en ese área, además, en una situación tan compleja, digo, Sergio es el candidato a presidente y por eso lo dice, pues la gente tiene que saber lo que él está proponiendo a futuro. En lo demás, yo soy funcionario de un gobierno, claro. Habla el canciller, independientemente de Tramito ante vos el pedido que me parece que falta de la liberación incondicional de los rehenes, muchos argentinos, y que siento que, no solo este gobierno, los gobiernos no están tramitando. Y lo otro, el juicio a la Corte Suprema, impulsado por el gobierno, ¿no es un modo de mostrar que los controles republicanos le perturban a este gobierno? A ver, primer momento, sin perjuicio también, nuevamente, no voy a dar una opinión personal porque es el gobierno, el presidente de alguna manera impulsó, más allá de que no es el que redactó, impulsó. Entonces me voy a guardar en eso, pero sí voy a decir una cosa. En cualquier circunstancia, es una forma de control institucional. El juicio político. El juicio político. O sea, es una de las formas en que se controla el funcionamiento de distintos poderes y por eso también está en la Constitución. Del mismo modo, cuando la Corte Suprema declara inconstitucional una decisión del gobierno... Es un modo de control constitucional. Después a uno le gusta más, menos, se enoja, pero es el mismo control. Digamos, para aclarar que estamos en los márgenes legales, constitucionales, y ahí plantear. Más allá de esa situación, creo que el candidato a presidente otra vez planteó una posición muy clara, que es que él cree en una justicia independiente, en una justicia que tiene que revisarse mucho, en una justicia que tiene que dejar de ser, ahí sí, casta, que tiene que pagar impuestos a las ganancias. Gente, por favor. Hay que revisar los tiempos, no puede ser que tardemos 10 años. Y transparencia, digo... No, es más difícil conocer el salario de un ministro de la Corte que la fórmula de Coca-Cola. No, pero voy más. Conocer el fundamento expresado por el propio magistrado de una sentencia, que hoy ya no es más que 1008... Absolutamente. Pero dicho esto, el presidente a quien vos asesorás dijo que no podía ser, agravió a los ministros de la Corte. Yo me imagino si Rosati mañana dice Alberto Fernández no puede ser presidente, es un escándalo. El presidente hizo lo contrario con la Corte. Bueno, ahí soy funcionario del gobierno, opiniones de cada uno y de cada quien, ¿no?
Yo lo que creo que lo que hay que sí mirar es lo que se viene ahora. Y creo que Sergio Massa en eso es una persona que tiene muy ¿Estás claro dónde masista? está parada. ¿Estás muy masista? No, no estoy muy masista. Estoy muy asustada con la sensación de que pueda llegar a pasarnos a los argentinos y argentinas este señor el titular de la Libertad Avanza, la señora Lemoyne, la señora Mondino, el señor, el que era candidato a jefe de gobierno de la ciudad, que Marra. nos dice, por Dios, no quiero esto para Argentina, no quiero estos debates, no quiero esto, no quiero este espanto de gente insultando al Papa, al Alfonsín, no quiero esto, no. Entonces, ¿qué siento? Sí, te juro que lo miro a Sergio Massa, a quien yo he cuestionado mucho en otros momentos de mi vida, y digo, por favor, que gane. Estoy peleando voto a voto, te lo aseguro. Me encuentro con gente que está en duda y me siento. Entonces digo, bueno, mira, te voy a decir, te voy a dar mi humilde opinión. Y me siento, milito voto a voto por el... ¿Sabés por qué? Porque estoy en el Estado y sé el daño que se puede hacer desde el Estado. El daño. Con solo desfinanciar algo, se acabó. Mira, no hace falta derogar la ley de aborto. Legal. Lo desfinanciás. Y no hay. No hay más. Por lo menos para la gente pobre. No hay más, no hay más. Y no hay más universidades donde pueda llegar gente que no tuvo. Y yo vengo de una familia que mi mamá no pudo estudiar, hizo 6º grado, y la posibilidad de llegar a la universidad pública. Entonces, no quiero todos esos juegos en mi país. Se me escapó el tiempo, la próxima hablamos más largo. Es pregunta clásica de este programa. ¿Nos morimos y qué pasa? Nos morimos y qué pasa. Y queremos dejar la sensación para las personas que nos conocieron que peleamos por un mundo mejor y por un país mejor. Yo amo a mi país, así que yo lo que quiero que mis hijos, la gente que me quiso, sepa que siempre, con errores y todo, puse lo mejor para mi país y para el mundo, ¿no? Sí. He sido y soy muy crítico con este gobierno que vos integrás. Y reitero lo que dije al principio, tengo un enorme respeto y admiración intelectual por vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad lo valoro mucho. Gracias por venir. Muchas gracias a vos.